Tengo que hacer bueno ahora, cariño. Lo presento yo. De hecho, ya están abiertos, ¿no, Carlos? Ya estamos ahí, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pues es que acaba de entrar mi mujer justo. Sí que están, ¿eh? Están en línea. Sí, ¿no? Estamos en línea, vale. Es casualidad esto. Es como aquella de que estaba en las noticias, ¿no? Y le apareció la mujer recogiendo los hijos. Que como era oriental, además, pensaron que era la chica, la que le cuidaba a los niños. Es verdad. Sí, aquello, sí. Pues nada, ¿qué tal por ahí? ¿Cómo va la cosa? Confinados, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que para gente que no sale del área metropolitana, al final no ha cambiado mucho. No, O sea, a la gente que me pregunta, al final depende mucho de cuál sea tu vida. Y si vienes a trabajar a Madrid desde Extrarradio, desde fuera o tal, tampoco cambia nada porque vienes a trabajar igual porque tienes un papel de empresa que te permite hacerlo. Entonces, bueno, tampoco te creas que ha cambiado mucho, salvo a la gente a lo mejor que vaya los fines de semana por motivos de ocio fuera de Madrid, el resto está igual. De lunes a viernes, al final, estás igual. O sea que... Pues así no paramos al bicho, ¿eh? Si seguimos haciendo lo mismo, así lo veo complicado. Pero bueno, a ver si Veremos. un poquillo, porque aquí en Galicia, hoy por la mañana, que es mañana jueves, o sea, bajamos de fase y no se permiten reuniones de más de 5 personas. Yo, Los o sea, vivientes. mirando hacia atrás, al final, en Galicia parece que es, o sea, a nivel de medidas, ha sido pionera. O sea, han seguido todas las comunidades autónomas alrededor imponiendo medidas que al principio Galicia ya las habían metido. Por ejemplo, el tema de fumar, el tema de tal. Ahora, reuniones de 5 personas, el resto de comunidades creo que son más, creo que no sé si son 6 o así. ¿Sabes? Pero que son medidas que, joder, que al fin, igual que el resto de Europa tiende más a la restricción. O sea, y bueno, y aquí, bueno, pues tenemos también un problema político de enfrentamiento que al final, pues, lo que los pagamos somos nosotros. O sea, que... Sí, es la desgracia. Tenemos una clase política que es una pena. Pero bueno, de todas maneras, también mi mujer es médico, o sea que te podría yo contar también Sí, ¿no? cómo ha sido el tema aquí, exactamente. Sí que es cierto que da una imagen de tal, es cierto que se hace mejor que fuera, pero eso no significa que se haga bien. O sea, que, Ya. si estamos así es por... Pero bueno, también hemos salido muy alegremente de la pandemia todos, o sea, de la pandemia, del confinamiento todos, me parece, ¿sabes? Pues ya parecía que había pasado, teníamos unas ganas tremendas de ver a la gente y de volver a la calle, ¿no? Que es nuestra forma de ser también. Y eso ahí es culpa de todos, claro, ¿no? También es lo que... Sin Pero duda. bueno, vamos a empezar después de rajar un rato. Y bueno, daros la bienvenida a todos otra vez. Seguimos con los After Work at Home y visto lo visto, me da la sensación de que van a seguir siendo at home, por desgracia, pero bueno, tenemos que mantener el espíritu arriba y tratar de continuar porque la situación es la que es y hay que tratar de tirar para adelante. Como siempre hemos intentado, tenemos siempre la intención de traer personajes que tienen mucho que decir en esto del marketing, la comunicación y creatividad, diseño y demás, dentro de lo que es las funciones que tiene, el objeto que tiene el Trust y todas las organizaciones que estamos en él. Y hoy pues nos gusta presentaros a un gallego que no está en la luna, que está en Madrid, pero que triunfa en el mundo del marketing, más allá de nuestras fronteras y también marca la pauta en un sector como la alimentación, como es Carlos. ¿Vale? Yo lo conocí hace ya un par de meses, en pleno confinamiento, de hecho, nunca nos hemos visto en persona y nos falta ese abrazo para conocernos, pero bueno, gracias a Domingo de Torrón de Reclan, que son amigos, pues nos conocimos y ya tuvimos en Marquea la oportunidad de conocerle, escucharle y más.
Tiene su experiencia, luego nos contará un poquito, ¿no? Viene de una parte de la mezcla entre las nuevas tecnologías, startups, alimentación, ha pasado por empresas gigantes y por empresas muy pequeñitas, Duro Felguera, ahora no recuerdo la otra, Carlos. Siemens, era la otra. Siemens, estuviste en Siemens, la parte tecnológica, es verdad, y ha recalado al final, entre varios proyectos, pues ha recalado en un líder mundial del tema de la alimentación fresca, ¿no? Del tema de las frutas. Y es el responsable de marketing y comunicación de Eurovana, que es precisamente esta empresa de la que os estoy hablando. Nos va a contar un poco qué es lo que hacen, ¿no? Para también entender el contexto en el que están, y luego un poco cómo ven las tendencias del mercado, y al final no deja de ser un mercado en el que nos vemos todos reflejados y el que probablemente sea el primero en si hay cambios en notarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un orgullo para nosotros tenerte aquí otra vez, desde la distancia, esperando que podamos vernos en persona de una vez, y desde luego es un orgullo porque podemos presumir que tenemos gente marketingiana y de comunicación, de e-com por ahí, por el mundo marcando la pauta. O sea que muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por estar aquí. Todo tuyo, Carlos. Bueno, nada, buenas tardes. Para mí es un placer. O sea, para mí lo primero es que es un placer y sobre todo creo que es una ventaja para mí y yo creo que para todo el resto, porque al final lo que se trata es un poco lo que habíamos hablado varias veces, yo creo que es compartir un poco qué es lo que se está haciendo en diferentes sectores, aprender de lo que se está haciendo en diferentes sectores, intentar aplicar algo de esos sectores a tu problemática diaria, a tu empresa, a tu producto o a lo que sea, ¿no? Y hay veces que aprenderás más, que será más o menos aplicable, pero en cualquier caso, seguro que incluso se consiguen algún tipo de sinergia, algún tipo de beneficio positivo, seguro, vamos. Entonces, bueno, yo, por puntualizar, o sea, ¿cómo acabé yo en el mundo de la alimentación viniendo del mundo de la alta tecnología? Bueno, hubo una época en la que estaba muy vinculado con startups. En las startups al final cabe de todo tipo de empresas, desde delivery hasta empresas muy de alta tecnología que fabrican componentes para automoción. Y un sector en auge en aquel momento era el mercado de productos ecológicos. Entonces, curiosamente, hubo una startup en la que estuve colaborando un tiempo que presentaba un poco una novedad en el mercado que aunaba el mercado de temas energéticos sostenibles con alimentación ecológica. Con lo cual, ahí eran dos mundos que se juntaban en un mismo servicio. Después, Cepsa incluso adoptó eso para como una especie de tarjeta donde tú podías concentrar todos los servicios de energía, combustible, temas de tu casa y tal. Entonces, era un concepto parecido en una startup y bueno, y al final pues acabé vinculado con el sector de la alimentación. De la alimentación yo venía de startup y tal, pero acabé vinculado con alimentación ecológica y después ahora con alimentación fresca, que para mí fue la verdad una novedad y bueno, y un poco yo creo que lo que podemos hablar hoy lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Una primera parte donde bueno, pues el objetivo es un poco explicar también el modelo de negocio que no es nada usual para un poco pues situar o aterrizar un poco, saber la idiosincrasia un poco de la empresa y saber qué problemática luego nos estamos encontrando, qué problemas estamos teniendo, qué detecciones en el mercado, inputs de mercado estamos recibiendo y un poco cómo lo vemos un poco a futuro, ¿no? En diferentes áreas de mercado, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, un segundo. A ver, ahí.
Vale, yo creo que se ve, yo creo que todos lo vais viendo, ¿no? Sí lo vemos, sí. Yo es que Vale. me quito el micrófono para que no te entre ruido de casa, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, pues entonces empezamos. Como decía, vamos a tener una primera parte donde explico un poco lo que es el grupo y lo que es un poco la idiosincrasia del grupo, la filosofía y un poco la complejidad accionarial también, un poco para aterrizar los problemas que nos estamos encontrando en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues muy resumido. Obviamente, nadie que sea externo un poco al sector de alimentación de frescos, obviamente no conoce Grupo Eurobanan porque es una empresa que, digamos, que no llega al consumidor final, con lo cual no se conoce mucho. Pero bueno, un poco las líneas sería, bueno, pues quién está detrás del grupo, ubicarlo en el tiempo, dónde y cuándo, cómo se llama, es decir, cifras a nivel económico y qué es lo que se hace, ¿no? Qué actividades lleva y qué se está desarrollando, ¿no? Bueno, el Grupo Eurobanan, digamos que tiene 3 patas accionariales. La primera es española, que es Coplaca, que es la cooperativa de plátanos de Canarias. La segunda es Total Produce, que es una multinacional irlandesa. Y la tercera es una parte, digamos, familiar de, bueno, pues de una acción más minoritaria, pero que guarda un poco la esencia también del origen, ¿no? del grupo. En cuanto a lo que comentábamos antes, Total Produce es la segunda empresa o quizás ya la primera empresa agroalimentaria a nivel mundial. Tiene unos números, la verdad, pues de escándalo, lo podéis ver ahí. Estamos hablando al final de unos 6.200 millones de euros de facturación anual durante el año 2019. Es un número enorme. Digamos, es nuestra matriz, cotiza en los mercados bursátiles de Dublín y la Bolsa de Londres. Y un poco lo que podéis ver es que tiene empresas en todo el mundo. En algunos casos, la mayoría son, digamos, en propiedad, pero tiene una filosofía, y ahí está el kit de la cuestión, que es una filosofía muy de, el palabra se llama glocalización, es decir, mantiene la esencia local, no varía mucho las empresas locales de los países, pero sí es global, es decir, abarca todo el territorio mundial prácticamente. En 2017, Total Produce realizó una compra, digamos, paulatina, aprobada por la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, de la americana Dole, o Dole, si queréis decirlo con acento, ¿no? Esta compra paulatina lo que hace es, desde 2017 hasta la actualidad, todos los años hacer una compra accionarial hasta el punto de que Total Produce se convierte, digamos, en el porcentaje accionarial mayoritario para poder tomar cierto control de las operaciones de Dole, ¿no? Y bueno, pues ahí Grupo Eurobanan es España. Veis que es España, pero en realidad es España y Portugal. Y bueno, son 39 países, 260 localizaciones, ya os digo, 2 mercados bursátiles y bueno, la verdad es que es un gigante, es un gigante. De hecho, a nivel de marca, si no conocéis Dole, si no suena como empresa, probablemente vayáis a cualquier gran supermercado y si os fijáis en el lineal en la piña de bote, vais a encontrar piña de bote Dole, seguro. Seguramente os pase, ¿no? La cooperativa de plátanos de Canarias es una cooperativa agraria de 3.300 agricultores, son 16 cooperativas repartidas en las diferentes islas,
pero lo importante es que produce aproximadamente un 35% del plátano de Canarias de las islas, obviamente, con lo cual es el 35% de todos los plátanos de Canarias del mundo. Suena bastante fuerte decirlo, pero es así. Son 3.000 pico hectáreas, es bastante terreno. Entonces, quizás la parte positiva que nosotros tengamos en ese sentido es que, por ejemplo, el plátano a nivel, digamos de peso, de importancia, es digamos que nuestro producto más importante dentro del portfolio en cuanto a volumen y en cuanto también probablemente a beneficios. Es importante que Coplaca esté dentro del accionariado de Grupo Eurobanán porque al final el Grupo Eurobanán, digamos que es la pata logística y de distribución a través de la cual el plátano de Canarias llega a España, a Portugal y entra en Europa. Es fundamental en ese sentido. Después, digamos que la parte familiar de un accionariado también la he incorporado sobre todo porque es curioso, ¿no? Lo que veis ahí en el fondo es el mercado de frutas y verduras, el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi en Madrid, donde, bueno, a principios de los años 1900 el señor ese tan simpático con el sombrero que tenéis ahí, que se llama Ramón Rey Faidel, que es creo que es bisabuelo actual de la generación que está ahora mismo trabajando en Madrid. Él era gallego y llegó a Madrid al mercado de frutas y verduras segando campos de cereales en Castilla y León. Entonces, bueno, lógicamente durante la Guerra Civil no hubo actividad, pero él estableció un puesto de frutas y verduras en el mercado de Legazpi. Y a partir de ahí, pues es un poco el origen que más tarde, con la incorporación de Coplaca en los años 90, es el origen de un poco del grupo en España, ¿no? La filosofía un poco es de crecimiento, tanto para clientes como para socios. El grupo se conforma por diferentes socios con diferentes estatus de socio y diferentes centros a lo largo de España y Portugal. Cada año, desde la fundación, siempre ha habido un crecimiento, ya sea por compra o por fundación de empresas que se dediquen, digamos, a mercados satélites de lo que es alimentación fresca y ataquen diferentes mercados y de manera especializada, especializándose en un producto muy concreto, ¿no? Aquí, bueno, pues podéis ver un poco a vista de pájaro los centros que tenemos repartidos en España y Portugal. Algunos son centros, digamos, neurálgicos, logísticos, compartidos también con mercados, en los mercados mayoristas de frutas y verduras. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que hace que a nivel logístico tengas muchísima potencia y, bueno, pues llegues muy bien a esos mercados, ¿no? Llegamos prácticamente a todos los sitios de distribución, le llamamos distribución, digamos, mayorista, pero al final estamos hablando de diferentes tipos de clientes, ya sea gran consumo, es decir, Carrefour, Socomo, Gadisa, Mercadona, pasando por pymes, del típico frutero o típica tienda de frutas y verduras que tenemos de barrio, o una persona que tiene 2 o 3 repartidas por diferentes ciudades, ¿no? Bueno, pues ahí, por ejemplo, podéis ver que somos 850 profesionales, pero actualmente somos 1010. Es decir, al final es una empresa en constante crecimiento. Si os fijáis a nivel de números, de un poco el cómo se llama esto,
ha sido un crecimiento bastante exponencial a lo largo de los últimos años. A través del crecimiento también es un poco la filosofía del grupo, digamos que con esta incorporación de socios, al aumentar volumen y al aumentar actividades, aumentas el nivel de ingresos, con lo cual es un modelo pues, que es bastante exponencial en los últimos años. Hablamos de 471 millones de euros de facturación en el año 2019, bueno, y las previsiones, bueno, ahora quizás con el COVID a lo mejor hay que redefinirlas un poco, pero las previsiones en principio eran de mayor crecimiento incluso para este año, ¿no? Tenemos un portfolio de marcas que es bastante grande. En la parte izquierda veis, por ejemplo, marcas como Isla Bonita, que es un poco pues una marca especializada en exóticos, en frutas exóticas y de importación. Por ejemplo, otra que se llama Meritz, que es especialista solo en fruto seco. Kiwi Ibérico, que es producto propio de kiwi nacional que se cultiva en el sur de Galicia y norte de Portugal. Bueno, o sea, es un portfolio bastante inabarcable. La parte de la derecha podéis ver solo productos o solo marcas de productos ecológicos, con lo cual, bueno, pues esto también lo tocamos. Y en un recuadro podéis ver, digamos, 3 marcas que seguramente, hablando de frutas y verduras, mínimo os suene alguna de esas 3. No son marcas propietarias nuestras, pero sí somos los mayores distribuidores en España y Portugal de estas marcas. Tenemos con ellos una especie de modelo de negocio en el cual nosotros les apoyamos con nuestra infraestructura, ya no solo a nivel logístico, sino a nivel de servicios internos, por ejemplo, algún tipo de coordinación a nivel de marketing, a nivel de patrocinios, a nivel de acciones comerciales. Y bueno, pues ellos realmente no son unas empresas que tengan una estructura grande en España y Portugal y gracias a esos acuerdos con nosotros, pues por ejemplo, en la carrera de la mujer de La Coruña o de Vigo probablemente veáis manzanas Marlene repartiendo en las bolsas del corredor cosas, bueno, pues productos o materiales promocionales, ¿no? Actividades. Es un grupo empresarial que, como habéis visto antes, a través de sus centros, sus diferentes centros, cada centro tiene una especialidad concreta y tiene unas actividades concretas que no tienen por qué ser las mismas que otros centros. Independientemente de la importación o de la exportación, al final importamos productos de unos 50 países aproximadamente. Hay muchísima actividad. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la piña de Costa Rica. Desde que se corta esa piña hasta que llega a España, hasta que aterriza en el aeropuerto de Barajas, pasan 72 horas, con lo cual es muy potente. Por eso veréis en un lineal de un supermercado una piña que valga X y una piña que valga X más 2. La diferencia también es esto, ¿no? Independientemente de los procesos de calidad y de la calidad en sí, es la frescura, ¿no? En ese sentido, es bastante importante. Ya no solo eso, sino que también temas de transformación. Hay una cosa muy curiosa, que por ejemplo con el plátano de Canarias, la foto que veis ahí, esas puertas amarillas son cámaras de maduración de plátano. El plátano emite un gas, que es el gas etileno, que lo que hace es que si lo mezclas con otras frutas, acelera la maduración de las frutas. Entonces, cada tipo de fruta tiene unas condiciones muy características de humedad, de climatización y de transporte exclusivas para ese tipo de producto. Entonces, en el caso del plátano de Canarias, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues en las reuniones con los clientes tenemos una carta de coloración de plátanos, es decir, de niveles de maduración de plátanos, y según quieran estos clientes, maduramos los plátanos y se los damos en un estatus de maduración ad hoc a lo que ellos nos piden para sus cadenas comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, es muy curioso saber que existe, que tú como cliente puedes elegir
el nivel o la coloración del producto que tú quieras exponer en tu lineal. O sea, eso a nivel logístico es muy importante y es una tecnología que a muchos que no están en el sector se les escapa, ¿no? Y seguro que desconocen. Y después, bueno, pues independientemente de esto, lógicamente también tenemos arriba a la derecha, podéis ver, una sala pues, de productos de cuarta gama, es decir, productos que están listos para consumir, que no reciben un tratamiento y que son productos frescos y son listos para consumir. Ejemplo, cuando nos vamos, por ejemplo, al Corte Inglés o a otro establecimiento similar y podemos ver unos vasitos con fruta cortada. Pues, por ejemplo, esos mixes de frutas los hacen esos empleados que, bueno, que podéis ver en la foto y los hacen de una manera muy, muy artesanal, ¿no? Pequeña representación, digamos así, muy rápida de productos que hay. Ya os digo, el portfolio es inabarcable. Prácticamente todo lo que son frutas, verduras y productos satélite, digamos, es decir, por ejemplo, aceite de coco, que ahora es un producto que se está trabajando muchísimo en ecológico, pues también. Lo que veis ahí de las botellas de cuarta gama, pues es lo que hablábamos antes. Bueno, es una cantidad pues bastante importante, ¿no? Bien, hablamos de tendencias de mercado, es decir, qué inputs hemos recibido nosotros o qué es lo que estamos viendo en el mercado y cómo nos estamos adaptando o qué estamos teniendo en cuenta, sobre todo en los últimos años. También vamos a ver qué pasa con el tema del COVID, qué es lo que estamos teniendo en cuenta ya a futuro, intentando pensar en el futuro, independientemente de que sea algo que prácticamente yo creo que nadie puede saber qué es lo que va a pasar, porque es algo que porque siente un precedente y no existen precedentes anteriores. Y bueno, pues los escenarios un poco en los que nos podemos mover para ver o intentar establecer cómo va a afectar al futuro mercado que nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, las tendencias actuales, por lo menos hablamos antes de la pandemia, porque ahora lógicamente el paradigma cambia. A nivel general, la gente lo que está buscando mucho es producto natural y sin añadidos, es decir, volver un poco al origen, a lo que comían nuestros abuelos. Ahora, sobre todo, por el tema sanitario, no hablo de tema pandemia, o sea, hablo a lo mejor por los últimos, no sé, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que es algo que seguro que nos afecta directo o indirectamente a nivel familiares o entorno, ¿no? Seguro. Yo creo que una de las enfermedades más importantes que hay ahora mismo también, aparte del COVID, es el cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que hay una generación que un poco afectado por este tipo de enfermedades lo que busca es volver al origen, es decir, lo que comentábamos antes, lo que consumían nuestros abuelos con el mínimo tratamiento posible, es decir, sin procesados, ¿no? Sano, de calidad, bueno, de proximidad, de temporada, local. También por la vida en la que vivimos, bueno, pues lógicamente que sea portable y que sea práctico, es decir, que tú te puedas llevar. Al final, lo que trabajamos nosotros no deja de ser una pieza de fruta, pero ahora mismo veremos cómo, sin reinventar la rueda, cogemos estas tendencias y las transformamos en un producto, ¿de acuerdo? Y después, bueno, sabéis todos, lógicamente, que existe el marketing de influencia, todos los influencers o los microinfluencers que existen, todo el tema de healthy, vida sana, es algo que sí o sí impacta directamente sobre nuestras costumbres y nuestro modelo de pensar o modelo de vida. Con lo cual, eso, bueno, cuando llegas a un supermercado o consumes un producto, lógicamente, pues influye muchísimo. Aquí hay, por ejemplo, dos productos que yo particularmente estoy muy orgulloso porque digamos que es un poco el paradigma de ver exactamente qué es lo que está pasando en el mercado y dentro de tus posibilidades que tienes, poner dos productos en el mercado con una relativa novedad y que sean productos que tengan una buena acogida, ¿no?
El ejemplo de la derecha es el aguacate light, algo que nosotros sacamos, es un proyecto que viene de muchos años atrás, porque parte de la base de un estudio que se ha realizado durante 4 años en muchos países de Latinoamérica con diferentes tipos de variedades de aguacate y viendo, digamos, toda la temporalidad de ese producto, es decir, desde enero hasta diciembre, detectando pues exactamente las fechas o, digamos, las etapas anuales en las que ese producto tiene un porcentaje menor de grasa dentro dentro de su composición y pudiendo tener un producto final de 365 días con diferentes variedades y diferentes orígenes. Para esto, bueno, pues lógicamente el potencial logístico que nosotros tenemos es muy, muy grande, con lo cual podemos hacer esto. Es un producto también que, lógicamente, poner light, lógicamente está contemplado por la regulación española, con lo cual no puedes lanzar cualquier cosa y ponerle light. Es como los casos que se han producido hace un tiempo con la palabra bio. Es decir, eso tiene una cierta regulación, no se puede poner aleatoriamente, como sabéis. Pero a nosotros no nos bastaba esto, con cumplir ese porcentaje de grasa, sino que necesitábamos un soporte a nivel de asociación o algún organismo con peso que diera fe que efectivamente este producto es sano y es correcto y es natural, ¿no? Que en este caso fue la Fundación Española del Corazón. Entonces, es un producto que está certificado por la Fundación Española del Corazón. Entonces, bueno, pues nos da un poco una cierta fiabilidad, ¿no? Es un producto que justo está pensado para un target muy concreto creo que el target concreto, aunque no quiero ser machista, pero después del estudio el target concreto era mujer entre 30 y 50 años que lleva una vida sana y que busca un poco consumir los productos sanos como el aguacate, pero con menos calorías, ¿no? Entonces, la solución era esta, ¿no? Entonces, es un producto que reúne, digamos, todas las particularidades de un análisis de mercado y cómo, teniendo esos inputs de mercado, se transforma en un producto muy concreto, ¿no? Después, el que veis a la izquierda es plátano de Caneres deshidratado. Este producto básicamente es plátano mondado, troceado, seco. Funciona muy bien pues, para el tema de, a lo mejor, niños, el colegio, lo que hablábamos antes de productos que se estaban buscando en el mercado de portables y que sean, bueno, pues sustitutivos, en este caso, muy sanos y sustitutivos de, por ejemplo, gominolas o algo parecido. Y es un producto que parece muy sencillo, pero que no reciba un tratamiento de aditivos. El único aditivo que tiene creo que es para la conservación, creo que es zumo de limón, si no me equivoco, con lo cual, bueno, pues es perfecto, ¿no? Y incluso este producto salió, probablemente conoceréis a Carlos Ríos como influencer, salió hace poco, bueno, hizo, creo que salió en alguna cuenta, creo que la cuenta de Instagram de Carlos Ríos, hablando sobre este producto concreto. Y decir que nosotros no le hemos pagado a Carlos Ríos por marketing de influencia, ¿no? O sea que hablaba muy bien del producto, diciendo que era un producto muy bien procesado, aunque realmente a nivel químico no es procesado, no es un producto procesado, pero hablaba que era un producto muy, muy recomendable, ¿no? Otra tendencia del mercado, la sostenibilidad. Y diréis, ¿cómo es sostenible un producto como es la fruta y la verdura? Bueno, aquí realmente necesitaríamos una tarde entera o 2 o 3 para hablar de tendencias de packaging, ¿vale? Aquí al final, muy resumido, lo que están volviendo
lo que están sustituyendo más bien son los plásticos, lógicamente. De hecho, en el 2021, como sabéis, sale una nueva legislación que aumenta los impuestos para envases de plástico, para seguir un poco una tendencia en las empresas, que se retiren un poco estos envases de plástico y se sustituyan, con lo cual es una especie de pelea que tenemos todos los días o un trabajo, digamos, de investigación que estamos siguiendo todos los años para ver qué materiales podemos aplicar y que coincidan con nuestro proceso de envasado o de elaboración para poder tener un producto final, pues, que tenga unas características muy determinadas, porque, pues no es lo mismo vender unos plátanos envasados a unos plátanos sin envase. Esos materiales tienen que cumplir una serie de características de humedad, de contacto alimentario, también, de una serie de estética. Entonces, es bastante complicado. Yo aquí incluso haría un pequeño inciso, y es decir, nosotros es verdad que estamos viendo tendencias de mercado, pero también yo creo que no hay que volverse loco con estas tendencias. Es decir, hay que intentar, adaptarlas a tu proceso de empresa o cadena de valor, pero, sin embargo, tienes que tener en cuenta que nosotros nos estamos encontrando un problema muy claro, y es que los proveedores actualmente no tienen muchas opciones de materiales diferentes. Entonces, es verdad que están surgiendo poco a poco, pero ha salido hoy, por ejemplo, una noticia que Coca-Cola ha presentado o va a presentar o está trabajando en una botella de papel o algo parecido, ¿no? Entonces, si una empresa tan potente como Coca-Cola no ha hecho hasta ahora nada o no ha podido poner en el mercado nada, nosotros nos estamos encontrando con ese problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que veis a la derecha parece un plástico, ¿vale? Pero eso no es plástico, es ácido poliláctico, que es biodegradable y básicamente lo que es un polímero derivado del ácido láctico, es decir, un material que se basa en recursos renovables, maíz, remolacha, trigo, almidón. Realmente tampoco es un bioplástico exactamente, pero es eso, es un polímero biodegradable, pues que viene del ácido láctico, ¿no? Son opciones que nos estamos encontrando, pero lo que os comentaba antes, los proveedores incluso no tienen la capacidad de producción de este material que, digamos, nos abastezca a todas las empresas, ni siquiera a toda nuestra producción, con lo cual hay que elegir, ¿no? Y al final ese es el motivo por el que una persona cuando va a un supermercado probablemente se siga encontrando plásticos, ¿no? Independientemente de que, lógicamente, los proveedores de plástico están muy extendidos, ya llevan muchos años en el mercado y a nivel económico, pues lógicamente son alternativas mucho más económicas que otros. Es decir, también hay que hacerse la pregunta de si el consumidor está dispuesto a pagar un porcentaje más en el precio final cuando se lleva un envase biodegradable o más sostenible, digamos, ¿no? No todos los consumidores o no todos los perfiles de clientes están dispuestos a pagar esto, ¿no? Entonces, con lo cual es un tema que nos estamos encontrando. Entonces, ya no solo tocando el tema packaging hablamos de sostenibilidad, sino que de un tiempo a esta parte nosotros venimos trabajando internamente prácticas sostenibles. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos cogido toda la cadena de valor nuestro de actividades que tenemos y nos hemos hecho la pregunta de si no podemos llegar a un packaging sostenible, ¿qué podemos hacer detrás de ese packaging sostenible o detrás de ese producto para convertirlo en más sostenible? ¿No? Entonces, al final, tenemos un poco este viaje, es decir, desde los campos de cultivo, utilizando pues criterios de selección de proveedores que tienen o no prácticas sostenibles, que existen cultivos con biopesticidas que lo que usan
son insectos para prever plagas o para prevenir plagas, pasando por los envases reciclables o certificaciones, por ejemplo, de cartones que sean mucho más sostenibles con el medio ambiente, pasando por qué podemos hacer en nuestros centros logísticos de distribución, ya no solo electrificación de vehículo, sino que ampliación o adaptación de energías renovables en nuestros centros. Un ejemplo muy claro es que en nuestros centros de Barcelona, Sevilla y Vigo, por ejemplo, pues estamos intentando que nuestras fuentes de energías renovables sean de aquí al año que viene un 20% de energías renovables en estos centros. Hay en otros centros que ya son el 100% de energías renovables, como por ejemplo en Alicante. En nuestro centro de Alicante, sus fuentes de energía son 100% renovables. Entonces, bueno, después existen sistemas de pooling, es decir, a lo mejor es un poco palabro esto, ¿no? Pero un sistema de pooling básicamente es, a nivel logístico, tú no tienes pallets en propiedad, igual que el sistema IFCO, tú no tienes unas cajas en propiedad, sino que tú pagas a una empresa externa, como en este caso creo que es CHEP para palés y IFCO o Europool para sistemas de cajas, las típicas cajas verdes de plástico que podéis ver en algunos supermercados. Esas cajas y esos palets son retornables, es decir, tú pagas un alquiler por este tipo de materiales o de sistemas, y lo que hace eso es reducir las emisiones de CO2 y se traduce en, pues, por ejemplo, una tala de árboles mínima. Es decir, tú no necesitas ni comprar cajas ni comprar palets. Estás usando siempre los mismos, ¿no? Entonces, también es una práctica muy sostenible. Hay otro tema también que es muy importante y es todas las empresas, digamos, que se dedican a la alimentación probablemente colaboren con FESVAL. FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. En nuestro caso, pues también, ¿no? Haciendo foco en el tema de RSC, estamos fomentando mucho las prácticas saludables en el deporte a través de muchos, bueno, ahora ya quizás este año menos, no sea el mejor año para un ejemplo de estos, pero tanto a nivel de carreras populares, como hablábamos antes, por ejemplo, de la carrera de la mujer, y en un futuro, pues acciones que tenemos con colegios, sobre todo llegando un poco a los niños, que son la generación futura, para establecer un poco esas prácticas saludables de consumo de alimentación saludable y incluso dentro del programa nuestro también tenemos a nuestros propios trabajadores, que muchas empresas también lo hacen a nivel de RSC, que son, bueno, pues prácticas, digamos, de alimentación o de fomento de prácticas saludables como el deporte y alimentación dentro de la propia oficina. Entonces, bueno, creemos también que no es solo lo que percibimos en un producto final, ¿no? Sino todo lo que hay detrás. También un ejemplo es digamos, el proceso que está siguiendo en nuestra casa matriz Total Produce con la emisión de huella de carbono en todas las instalaciones del mundo, con el objetivo de a 2025 tener una reducción muy importante de huella de carbono. Entonces, también hemos creado internamente un equipo de trabajo para poder hacer ese tipo de acciones sostenibles, ¿no? Bueno, aquí simplemente comentaros que manejamos muchos certificados de calidad, como los ISOs en otras empresas, que ya no solo que el plátano de Canarias es una IGP, pues como puede ser una denominación de origen en cualquier otro producto, como los vinos o como el queso. Al manejar diferentes tipos de productos nos encontramos también con temas de productos ecológicos que ahora veremos. Es decir, también exige una certificación específica para tratar estos productos ecológicos. Y con el tema de productos ecológicos, ¿qué tendencias en el mercado en los últimos años hay? Bueno, pues nosotros como españoles, digamos, como España, Portugal, ¿no?
En los últimos años estamos notando que todo el mundo, digamos, que ciertamente hay una elevación de consumo de productos ecológicos, quizás más que por moda, por un cambio generacional o cambio de pensamiento que se está dando a nivel poblacional. Estamos hablando al final de un incremento de productos ecológicos de entre un 13, 14% o 20%, dependiendo un poco del año y los factores de cada año, salvo, lógicamente, el año 2020, que probablemente haya una ligera corrección, no siga la tendencia de estos últimos años. Pero bueno, lo que quizás nos tenemos que quedar es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hace muchos años que existe un mercado orgánico y que paulatinamente se ha trasladado hasta Europa y que España pues, ha entrado en el top 10 mundial a nivel de consumo, ¿no? Un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa con las peculiaridades del sistema, del mercado español? Es decir, ¿por qué no se consume más ecológico? Probablemente. Pues hay dos cosas muy importantes aquí. Uno es la comparativa, es decir, si España lo comparamos con mercados anglosajones, es decir, Reino Unido o Irlanda, por ejemplo, nos encontramos una situación donde los productos frescos o los, digamos, por personalizarlo, una manzana no te va a valer igual a nivel unitario en Inglaterra, en Irlanda o en España. España, además, digamos que es la huerta de Europa. Los precios unitarios a nivel de coste, son muchísimo más bajos y en Inglaterra son más altos, con lo cual la diferencia de pagar un poquito más por algo ecológico en Inglaterra se nota menos que en España, ¿no? Entonces, precisamente quizás por eso. Pero aún así, el producto ecológico está siendo, digamos, un recurso muy utilizado para, digamos, pequeñas producciones o productos de mucha cercanía o muy locales, ¿no? Y pues hay muchos casos de éxito en este caso, ¿no? Lo que comentábamos antes es que más que una moda, estamos hablando al final de un crecimiento en ventas muy grande por un cambio generacional. Es decir, por ejemplo, en los últimos años, digamos que el prototipo de consumidor de ecológicos tiende a ser una familia joven con un poder adquisitivo medio que tiene su primer hijo, donde lo que hablábamos antes, a nivel sanitario, consideran que como tienen una renta disponible bastante, digamos, por encima de los años anteriores, por encima de generaciones anteriores, lo que dedican es para este único hijo o esta pareja de hijos, porque no somos familia numerosa, dedican todos los recursos disponibles o todas sus posibilidades a dar un producto de muchísima calidad a su hijo. Y esto se conjuga, digamos, con lo que hablábamos antes de no aditivos. Entonces, quizás, por ejemplo, una pareja de pues, menos de 35 años con su primer hijo, donde esta pareja o esta familia trabajan los dos, esta renta disponible la dediquen para productos ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final acabamos hablando de millennials, ¿no? Que es un poco, también me incluyo en la generación, ¿no? A nadie se le escapa también que las tendencias tienden a lo digital, también por perfil de familias, son digamos, más nativos digitales, con lo cual esa compra se produce cada vez más a través de e-commerce, donde, bueno, las categorías sobre todo van evolucionando a nivel que hay una disponibilidad de producto, ¿no? En el gráfico, por ejemplo, un gráfico de 2017, podéis ver que los huevos ecológicos, que es algo relativamente fácil de producir comparativamente con otros productos, pues se llevaba un poco la palma en este sentido, ¿no? Y hablamos independientemente del consumo, hablamos de qué es lo que produce todos estos productos. Es decir,
durante 2019 ha aumentado un 7% las hectáreas dedicadas a cultivos de producto ecológico, con lo cual es otra también tendencia a tener en cuenta a la hora de decir que es un mercado en alza, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el 9,7% de las tierras cultivadas en España se dedican a productos ecológicos y de momento subiendo. Un detalle, hace unos años, el año pasado fue esto, en una reunión, una persona que era un alto directivo en edad ya, que lleva muchos años en esto, de una multinacional, yo le preguntaba, oye, ¿qué opinas del mercado ecológico? ¿Cuál es tu visión? ¿No? Porque al final pues es una persona que lleva muchísimos años en este sector, te sabe orientar y conoce mucho más el feeling de si realmente es una moda, una tendencia o realmente qué hay detrás, ¿no? Él me decía que era un consumo que se estaba ahora repitiendo, que lógicamente estaba en alza, que existía una demanda sostenida a lo largo del tiempo en alza, pero que según su feeling iba a tener un tope. Iba a tener un tope y en ningún caso iba a sustituir los productos convencionales que se producen con pesticidas, es decir, los no ecológicos, ¿no? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque tanto a nivel de prácticas productivas como a nivel de volumen de producción y de demanda global, no se puede sustituir. Los productos ecológicos y los procesos de cultivo de productos ecológicos no llegan al nivel escalable que llegan hoy en día pues, los niveles de producción de los productos convencionales. Con lo cual, por mucho que creciera la demanda, va a llegar un momento que el mercado no podría abastecer toda esta demanda en el caso de que siguiera subiendo, ¿no? Entonces era un poco el feeling que me trasladaba él. Otro, digamos, indicador de tendencias de producto ecológico. Los grandes retailers, digamos, están cada vez más dedicando espacios exclusivos para este tipo de productos. Es decir, si vais al Corte Inglés, probablemente encontráis un espacio como es la Biosfera. Carrefour Bio, creo que se abrió en 2017 un Carrefour exclusivo solo para productos ecológicos. Bueno, los metros cuadrados que están dedicando las grandes superficies cada vez tienden a más, con lo cual, bueno, pues lo que os decía antes también, ¿no? Que es un indicativo. A nivel online, al final, 620 millones de euros en 2016, que es pues casi un 1% de las ventas totales en online, con lo cual, bueno, pues ahora lo veremos ahora, pero con los efectos de la pandemia, lógicamente el online explota, por decirlo de alguna manera, a nivel de demanda, o sea que también nos encontramos en el alza, ¿no? El e-commerce, pues a nadie se le escapa, lógicamente, en los últimos años, bueno, pues según estudios de IAB Spain, yo creo que es uno de los inputs o de los sitios donde nosotros recibimos el pulso del mercado, digamos, más fidedigno, más a nivel macro, extrapolable un poco a nuestro segmento, pues a nadie se le escapa que es un crecimiento que lleva creciendo mucho a lo largo de los años y cada vez más a través del teléfono móvil. No vamos a descubrir nada en este sentido. Nosotros, ¿cómo nos ha influido esto, el boom del e-commerce en los últimos años? Pues diréis, bueno, pues alimentación fresca, pues joder, ¿cómo voy a comprar unos plátanos online, ¿no? Al final a mí me gusta mucho bajar al supermercado, a la frutería y cogerlos por mí mismo, elegirlos y tal, y que me asesoren. Bueno, eso quizás era hasta ahora. Ahora, pues, si os fijáis ahí, nosotros lo que hemos hecho es un proyecto piloto donde directamente hemos puesto en marcha una tienda de e-commerce. O sea, que no os puedo decir cantidades porque me matarían,
pero como veis ahí, lógicamente, estamos hablando de unos crecimientos en confinamiento pues brutales. 2.263% es una cosa increíble. Sí que es cierto que hacia el final, un poco de año, tiende un poco a estabilizarse, pero en ningún caso hablamos de números anteriores a marzo. Seguimos todavía en un crecimiento que parece que es bastante estable. Entonces, esto es una oportunidad, lógicamente, para este tipo de productos que antes quizás había más reticencias a comprar a través de e-commerce. Es una oportunidad que se ha generado ahora y que si las empresas de e-commerce son lo suficientemente inteligentes y llevan estrategias un poco para el crecimiento ya no de atraer, sino de conservar este tipo de clientes durante la pandemia, va a ser un importante crecimiento global de prácticas de consumo en los siguientes años, probablemente. Bueno, un poco lo que hablábamos del impacto del COVID, ¿no? en los compradores. El e-commerce, lógicamente, es el rey. Eso sí, crea, digamos, sienta un precedente a partir de ahora para las compras de e-commerce, es decir, compras con una relativa salubridad, sin contacto, o sea, a niveles de pago de contactless, probablemente se fomente muchísimo cada vez más el dinero virtual. Seguramente, prácticamente, yo creo que nadie ya use sistemas convencionales para pagar, sino que pues, Google Pay o la misma tarjeta de crédito, incluso yo creo que tienda un poco a desaparecer. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que los métodos de pago también es algo que influye muchísimo, ¿no? Sistemas tipo PayPal o quizás el talón de Aquiles es un poco la fiabilidad un poco de estos sistemas de gente que no está acostumbrada a usarlos, pero bueno, es fundamental también, ¿no? Bueno, estos son un poco los escenarios que nosotros estamos considerando para después del COVID, ¿no? En escenarios post-COVID. Hemos definido, nos hemos basado en cuatro escenarios diferentes, sobre todo 4 escenarios diferentes que impactan directamente en las empresas, con lo cual esto impacte directamente en los usuarios o los clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque trabajan en una empresa, básicamente. Entonces, digamos que el método de cómo tú trabajes o un poco el ritmo de vida que lleves va a influir directamente en tus hábitos de compra, ¿no? Hábitos futuros de compra. Pues por ejemplo, un primer escenario es que existan en las empresas empleados en teletrabajo, lo que nos convierte un poco en pequeños freelance, ¿no? Pero, sin embargo, que se recupere la vida social, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en el mercado? Pues que se continúe usando estos hábitos online adquiridos durante el confinamiento y sigamos pues, teletrabajando desde casa, pero existan nuevas actividades compatibles con teletrabajo y vida social. Pero lo que comentábamos antes, que sean hábitos online adquiridos o digitales adquiridos que realmente impacten y que realmente generen un valor. Hay otro escenario que es quizás un poquito diferente, que exista un cambio relativo en el consumo, es decir, que haya una continuidad de esos productos que se hagan o que se compren durante el confinamiento online, pero que existan también nuevas actividades compatibles con el trabajo. Un ejemplo muy claro es que tú antes, en este escenario, o en un escenario 1, tú podías salir de casa y consumir en un momento dado, por ejemplo, en un Starbucks, un café, pero en el escenario 2, el Starbucks, digamos, que vaya a tu casa. Es decir, que tú tengas
que sustituir tus bienes de consumo de un solo uso en espacios públicos por bienes más duraderos y de consumo en el hogar. Es decir, que ese café en el Starbucks o lo compres por delivery y lo lleven a tu casa, o bien tú te compres ese café para 2 o 3 semanas y lo vayas consumiendo a lo largo del tiempo porque tienes menos actividad social, ¿no? Después, un escenario número 3, pues una vuelta, digamos, gradual a la vida normal, ¿no? Donde se vuelve al trabajo progresivamente. Esto yo creo que ya lo estamos viviendo en algunas ciudades, donde existan medidas paulatinas, pues de adaptación a nivel sanitario y donde, sobre todo, se optimicen los recursos. Es decir, existan menos desplazamientos y existan más actividades colaborativas. Es decir, más reuniones interdepartamental, digamos, que lo que ha hecho durante esta época, que no hayamos salido de nuestro trabajo, se conforme luego en equipos de trabajo más multidisciplinarios. Donde, bueno, eso se puede traducir en el mercado que en los centros de trabajo se incluyan características sociales, es decir, un office, una zona de café donde implique una colaboración interdepartamental, por ejemplo, y una tendencia de consumo social en espacios públicos del trabajo, es decir, un incremento de gasto en espacios públicos, ¿no? Y, bueno, pues el cuarto escenario que nosotros estamos viendo es el conservador, es decir, volver al año 2018, ¿no? Solo aplicando medidas de eficiencia en costes. Es decir, las medidas adoptadas durante esta época que influyan directamente en un coste anual para la empresa, es decir, por ejemplo, se me ocurre alquileres, bueno, pues decida la empresa de trasladarlo, ¿no? En el caso de que exista una eficiencia en costes importante. Donde lo que tenemos es las mismas prácticas de consumo que el año pasado y teniendo en cuenta el riesgo futuro y la incertidumbre y, bueno, y sobre todo la crisis, ¿no? Mi feeling personal sobre todo es, bueno, pues yo creo que el de todos, ¿no? Que nos vamos a enfrentar a un cambio de paradigma en cuanto a la incertidumbre y nos vamos a ver debilitados a nivel macroeconómico por la capacidad, digamos, o el potencial adquisitivo que podemos tener en un futuro. Es decir, probablemente el mercado lo que tienda es a disgregarse en productos más económicos y, por otro lado, productos de muchísimo más valor añadido y muchísimo más caros. Pero me cuesta creer que exista un producto más de gama media, digamos, que pueda existir. Yo me inclinaría más por la primera opción, ¿no? A nivel gráfico, bueno, pues aquí lo resumimos un poco, es decir, en los 4 escenarios en un cuadrante, donde en el primero a la izquierda tenéis lo que sería lo que es la empresa digital, es decir, mucho trabajo en remoto, poco trabajo presencial y la parte, digamos, que se puede hacer de ocio en la calle. Un segundo escenario mucho más restrictivo, donde trabajas en remoto y consumes dentro de tu casa a través de delivery. Y abajo en el escenario 4 tenemos mucho más presencial y mucho más espacio, digamos, a nivel ocio en lugares públicos. El escenario 4 estamos hablando que es el pasado, que es el 2018, y el escenario 3, que es un escenario híbrido, que es una vuelta, pues eso, lo que hablamos antes, paulatina a la normalidad, donde pues el trabajo vuelve a ser más o menos presencial y pues por temas sanitarios pues a lo mejor pasas más tiempo en tu casa, ¿no? Después, otra tendencia en el mercado, pues ¿quién no ha ido estos días a un restaurante? Los que hayamos podido ir y se ha sentado en un sitio y no le han dado un menú, sino que ha tenido que escanear un código QR, que es algo que los marketingianos conocemos mucho porque lleva muchísimo tiempo en el mercado. De hecho, pues la creación es en el 94 a través de
de la empresa Denso japonesa, que es del grupo, que pertenece al grupo Toyota. Básicamente es una codificación parecida al código de barras, que de un tiempo a esta parte lo que ofrecía para las empresas sobre todo es una información que antes no tenían a nivel de inmediatez y a nivel de consumo del consumidor final, es decir, tú como consumidor escaneabas un QR y la empresa lo que recibía son datos del perfil de persona que lo ha escaneado, es decir, del sexo de la persona que lo ha escaneado, probablemente un rango de edad, a qué compañía de teléfonos pertenece y cuál es el momento del escaneo, en dónde lo escanea a nivel geolocalización. Bueno, pues al final tenías una serie de KPIs que tratándolos correctamente pues te daban a nivel de datos una potencia bastante importante. Y a nivel, digamos, de empresa de cara al consumidor, lo que te ofrecía pues es interactuar con él a través de, bueno, pues campañas, redireccionamientos a páginas web. Lo último quizás, lo más usual quizás es vincularlo con contenidos muy específicos, es decir, por ejemplo, escaneas un QR y te redirige a un vídeo concreto. Se usa fácilmente, con lo cual, bueno, pues es relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que hasta el 2019 este método pues realmente no tenía nada de éxito, con lo cual era un método pues o una herramienta que estaba completamente muerta. Por eso lo que estoy comentando es que es un muerto que está bastante vivo. De hecho, ahí veis la mano zombie saliendo un poco de la tierra, ¿no? Entonces, quizás es algo que tengamos que reverdecer y sacar otra vez a la luz y ver con la tecnología actual qué nos permite hacer, ¿no? También con la legislación actual, también de tratamiento de datos, que también es importante, ¿no? Siguiente tendencia del mercado. Bueno, por ejemplo, la realidad aumentada. Todo el mundo ha oído escuchar algo sobre la realidad aumentada. Es algo que se usa en las empresas. Por ejemplo, hay un caso muy, muy concreto que cuando salió hace, yo creo que 4 o 5 años, IKEA sacó una herramienta de realidad aumentada donde tú podías, digamos, ubicar un producto de ellos en tu salón y ver más o menos cómo quedaba, ¿no? Entonces, se convirtió muy viral esto porque la gente hacía muchas bromas, pero realmente ha tenido un éxito, bueno, un cierto éxito, digamos, pero lo que quizás es el talón de Aquiles nuestro, el punto a mejorar, es en utilizarlo de manera habitual y normal, ¿no? También otro talón de Aquiles es lo que esta herramienta o esta, digamos, tecnología te permita hacer como consumidor. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que a través de realidad aumentada lo que intentamos hacer, está en desarrollo, es asesorar, digamos, al consumidor final acerca de los estados de maduración del producto, ¿no? Y decirle, pues este es un producto que puedes consumir ahora o consumir dentro de 3 o 4 días, ¿no? O está en buenas condiciones o no te aconsejamos consumirlo o directamente no comprarlo, ¿no? Entonces, es una potencialidad que a nosotros se nos ha ocurrido, pero que, lógicamente, en otros sectores hay muchísimas más aplicaciones, ¿no? Y pues, la duda, digamos, es que tenemos, lo que hablábamos antes, que no sabemos si el mercado lo va a aplicar o lo va a activar de tal manera que sea el próximo QR. Cuando me refiero al próximo QR me refiero a que se muera. A pesar de ser una herramienta fantástica en principio, como por ejemplo las Google Glasses, que todo el mundo se acuerda hace unos años, las Google Glasses, que parecía que iban a ser una cosa increíble, pero al final, por temas de mercado y por temas de adaptación de mercado y buscarle un poco esa utilidad, no se adapta o simplemente porque no es viable a nivel financiero, ¿no? Independientemente de que sea una tecnología mejor o peor. El futuro, para mí es pues lo que tenéis ahí, Amazoogle, básicamente, ¿no?
Google, pues que Amazon y Google sean tus mejores amigos. Yo creo que para todas las empresas es el futuro. Entonces, bueno, podríamos tirarnos también toda la tarde hablando de Amazon y de Google y de los paradigmas y de las ventajas y beneficios de todos los servicios que ofrecen que, bueno, pues por ejemplo en el caso de Google son casi inabarcables, casi prácticamente todos los días están sacando servicios también para empresas, ¿no? Es un poco también de lo que vive. Entonces, pues quizás un consejo para empresas y empresarios es estar al día o que sus áreas de marketing estén al día de absolutamente todos los servicios de Google. Y ¿quién generará ventaja o mayor ventaja? Quienes consigan aplicar estas tecnologías que son incipientes en empresas como Google o Amazon a su día a día y a las empresas, ¿no? Podríamos hablar de 20.000 ejemplos, pero bueno. No sé si luego queréis comentar algo o queréis dar algún ejemplo para hablar sobre ello. Yo hasta aquí un poco la película. No sé si tenéis alguna pregunta o... Sí que tenemos, Carlos. Tenemos preguntas. Vale. Y... Dejo de compartir la pantalla entonces. Sí, así ya tenemos mejor y más grande. Mira, tenemos varias preguntas, tres. Lo que es que Esther, yo creo que la primera que era hablar con temas de producción ecológica y demás, yo creo que quedó resuelta con todos los datos que nos diste. Y nos lanza ahora otra que es si nos podías comentar cómo está adoptando vuestro grupo la revolución digital en la parte de producción primaria y comercialización. Vale, bueno, empiezo un poco por la pregunta de producción primaria y digitalización. Yo entiendo que esa pregunta va un poco orientada a si nosotros tenemos una venta de e-commerce de los productos que nosotros tenemos en producción locales, si tenemos una salida para ellos o un poco cuál es o qué estamos haciendo con esos productos de elaboración, o elaboración no es elaboración, pero de cosecha propia y los sacamos al mercado a través de un e-commerce, por ejemplo. Creo que, no sé si he entendido bien la pregunta, yo creo que puede ir por ahí. A ver, si está por aquí la pregunta... Yo no sé si, Esther corrígenos si nos equivocamos en la interpretación. Yo no sé si va más por si en la parte productiva, o sea, en la parte de campo, ¿Sí? ha llegado la revolución digital. ¿Hay alguna innovación en el mundo digital que esté Bueno, quizás eso... en la parte productiva? Sí, a ver, quizás eso sea más para tecnólogos del campo. Yo, la verdad... Está escribiendo precisamente, dice, se refiere a tecnologías tipo uso de drones, aplicación de fitosanitarios personalizados, buscando la mayor eficiencia. ¿Sí? Vale, yo es un ámbito que he de decir que quizás es una pregunta más para un tecnólogo especialista, pero lo que sí puedo comentar es que las informaciones que yo tengo digamos, de tendencias se están usando en muchas plantaciones biopesticidas, precisamente por la tendencia que vimos de no usar productos químicos. El tema hay unos temas muy interesantes en cuanto a monitorización de plantas. Es decir, sistemas a través de los cuales puedes darle a una planta o a una cosecha, según condiciones climáticas, digamos, elaborar una especie de menú de nutrientes y de agua adaptadas a esas condiciones climáticas. Eso sí, por ejemplo, es un ejemplo bastante bueno. Drones, he visto alguna cosa, pero quizás no con aplicación real. Es decir, drones, por ejemplo, para hacer barridos y fotografías de los campos de cultivo sí los he visto, pero desconozco si tienen una aplicación real que influya directamente en el producto. Muy bien, y espero que hayamos dado respuesta a tu pregunta. Y luego Pedro Mourinho nos pregunta que qué nos puedes decir con respecto al concepto de fruta fea o ugly food
y si es una tendencia que viene para quedarse como un modelo de negocio, o no deja de ser si tiene recorrido, vamos. Sí, es muy curioso. Yo creo que es una tendencia que sí estamos notando. Es minoritaria, pero es verdad que a través de las redes sociales cada vez, o sea, que está en crecimiento el tema de como es feo, no lo consumo. Entonces no lo compro. Pero efectivamente, o sea, no, o sea, la realidad es que, por ejemplo, nuestros clientes, algún cliente, las cadenas de supermercados tienen unos estándares, digamos, muy definidos para la adquisición la compra de productos nuestros y ponernos en un lineal. Lógicamente, a nivel estadístico, si algo tiene mejor pinta, lo vas a comprar. ¿Qué pasa? Que no por ello, o sea, no porque tenga mejor pinta o sea más brillante o tenga un color mucho más vivo, tenga o mejores nutrientes o sea mejor. De aquí surge el tema del agri-food. Es decir, hay una tendencia de decir, joder, ¿por qué no se aprovecha este tipo de productos? Pues bien, ese tipo de productos que a lo mejor no acaban en un lineal y están organolépticamente iguales o mejores o iguales, o sea, pero simplemente porque no tienen un color o simplemente hay una diferenciación de forma, nosotros lo que lo hacemos es, antes de desecharlos, lógicamente, si esas propiedades organolépticas las cumplen, transformarlo en productos de cuarta gama. Es decir, limpiarlos, cortarlos y servirlos como productos de cuarta gama. Pero es verdad que, por ejemplo, muchos fotógrafos están usando, digamos, esa tendencia para hacer arte con frutas feas también. O sea que sí que es verdad que yo lo estoy viendo. Recorrido como modelo de negocio, al final, pues si ves que pueda encajar dentro de un nicho de mercado concreto, si se está seguro de que es algo que hay gente que lo va a consumir, sí, por supuesto que sí. El problema es que cuando tú hablas de alimentación fresca y hablas de e-commerce y se conjuga todo esto de vender alimentación fresca, tienes que tener una capacidad logística importante para conservar el producto, para que ese producto llegue en las mejores condiciones. Ya, o sea, lógicamente, estéticas no, porque hablamos de algo que es feo, entre comillas, pero sí a nivel interno. Con lo cual, tienes que tener una cierta infraestructura para poder, digamos, pues certificar que efectivamente ese producto llega en las buenas condiciones al consumidor final. Es difícil, pero recorrido, por supuesto que tiene recorrido, claro. Yo creo que tiene un poco que ver también con lo que decías antes, ¿no? La búsqueda del origen, buscar un poco esos productos naturales y al final cuando ves algo tan perfecto pues empiezas a creer que eso no es real, ¿no? Que eso no... Y al final no deja de ser un proceso de selección previo, un estándar que se ha determinado y entiendo que por ahí va el tema. Yo no sé si hemos respondido, Pedro, pero yo creo que sí. Como no vamos a alargarlo más porque esto se trata de un afterwork y desde que lo hacemos en casa, ahora empieza el momento de cenas y demás. Pues yo que lo dejamos aquí. Carlos, ha sido un placer. Ya nos has dejado en esa presentación tu contacto y estoy seguro que cualquiera que quiera contactar con él, pues os pondremos en contacto sin ningún problema. De parte de todos, muchísimas gracias, Carlos. Mantente a salvo. Cuídate mucho y cuando vuelvas, avísanos para darte un abrazo y poder compartir un café o compartir una comida que buena falta hace, ¿no? Ha sido un placer, reitero el agradecimiento y darte las gracias y el reconocimiento a tu trabajo, sigue así, sigue, en el fondo eres un embajador del marketing y en la comunicación gallega, con lo cual todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño y ya sabes dónde estamos, ¿vale? Gracias a todos. Nos vemos el próximo mes con nuevos afterworks, ¿vale? Por cierto, ya están abiertos los premios Paraguas, o sea que el que quiera participar está abierto el plazo para participar. Y ya está, después de la pausa publicitaria nos despedimos. Carlos, gracias. Gracias a vosotros, un placer, muchas veces, como se suele decir. Gracias.